El título del mensaje de esta noche es No todo es guerra, apuntando al hecho de que no todo es dolor en esta vida, me refiero, ¿no? No todo es angustia, no todo es prueba, no todo es lucha. Y eso lo vamos a ver a través de las Escrituras para que no nos obsesionemos mirando lo malo, mirando los problemas, para que no nos detengamos en solo aquello que es parte de la vida cristiana, la aflicción. Pero Jesús dijo que confiemos a pesar de la aflicción. Pero hoy vamos a encontrar otra arista de la vida cristiana. Dice Hechos capítulo 3, verso 19, y lo leemos y después oremos con sinceridad, cada uno un poquito. En el discurso del apóstol dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oramos. Padre nuestro, Dios del cielo, en esta noche oramos con alegría, gratitud y con la esperanza de recibir la respuesta a esta petición que te hacemos. Vivifícanos por tu palabra. Trae esperanza al corazón desesperanzado, aliento y fuerzas y ánimo al alma abatida, Señor, aquel que está en combate, aquel que atraviesa una semana difícil, para que pueda llegar al fin de semana y alegrarse con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Líbranos también del maligno, de sus obras ocultas, silenciosas e invisibles. Líbranos de toda clase de mal o interferencia del enemigo, de hombres malos, y aún también de nuestras propias torpezas, de nuestros prejuicios, de los pensamientos que se crucen en la mente, que son fruto de los conflictos, los problemas, y nos distraigan. No permitas que nada nos robe tu bendición, Padre. Abre hoy los cielos sobre nosotros, tu iglesia, para que oigamos tu voz y bendigamos a otros a través de la transformación que sufrimos a través del ser vivificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos con alegría y esperanza decimos amén. Amén. Bueno, tome su asiento. Aquí arremete el apóstol Pedro en uno de sus primeros sermones a una gran multitud y no escatima llamamientos al arrepentimiento y denuncias frontales del pecado de sus oyentes. Es parte de lo que debe hacer un predicador, y a veces se gana un poco, no sé si el odio, pero la mala mirada de algunos, porque confronta el pecado de manera pública, aunque no exponiendo personalmente al tal o a la tal, pero evidentemente la palabra es luz y saca a revelación o a flote aquellas cosas que están fuera del lugar, ¿no? Bueno, Pedro en este caso no escatimó palabras para decirle: ustedes mataron al santo, ¿no? Pero después de todo eso, después de confrontarlos, también da palabras de gracia y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si bien puede interpretarse doblemente, como es muy a menudo en la Biblia, algo que tiene que ver con el presente o con lo temporal en esta vida y luego en lo eterno en la otra vida, este es un caso también donde finalmente el tiempo de refrigerio será
la eterna comunión con Dios, el reinado de Cristo en la tierra, pero más aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde el refrigerio será eterno, donde el refrigerio o el reposo del alma y el gozo serán continuos, sin pausa, de manera máxima, y serán plenamente disfrutables. Pero también es cierto que, como toda palabra profética de la Biblia, tiene un cumplimiento temporal o una aplicación en lo temporal. Así como usted ve la ley de Moisés, que figura de lo porvenir, de cómo Cristo cumplió lo que era sombras en el Antiguo Testamento, viene a ser luz clara y una obra completa y perfecta en el Nuevo Testamento. Pero aquí habla de la promesa de que Dios envíe a Jesucristo, que fue o que os fue antes anunciado. Estamos hablando después ya de la partida de Cristo para que Dios lo envíe, y de hecho todavía no fue enviado, si bien fue enviado el Espíritu Santo, que en realidad también es una forma de enviar a Jesús, porque Cristo viene a vivir al creyente a través de su Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, y evidentemente esa morada del Espíritu de Cristo en nosotros trae una serie de bendiciones y refrigerios al alma que sin duda son todos ellos deseables en el mundo, como la paz, el amor y el gozo, más la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe y la mansedumbre. Son cosas que invariablemente traen al hombre o a la persona interior un estado de reposo, por lo menos en el hombre interior, aunque en el derredor haya guerra, aunque alrededor haya conflicto y persecución y muerte inclusive, con todo, la paz, el reposo, el descanso del alma puede hacerse patente y real aún en medio de la tormenta. Hablando Pedro de que era necesario, y así es necesario, que sea recibido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Jesús, podríamos apuntar claramente que en el retorno, en el milenio, Cristo va a restaurar, por ejemplo, la longevidad de los seres humanos, va a restaurar el orden social y político, va a convertir el reinado mundial apócrifo del anticristo en el reinado del eterno Mesías y el reinado milenial de Jesucristo, que luego, por supuesto, pondrá a disposición del Padre en la eternidad. Todo esto ya fue anunciado por los profetas, y claro, estos tiempos de refrigerio bien podrían ser la venida del Espíritu Santo, un gozo indecible, como le ha pasado a usted. De hecho, usted que se ha convertido ha disfrutado, después quizá a muchos le ha pasado, salir de un tiempo de tremendo dolor, haberse convertido a Cristo y haberse encontrado en medio de una experiencia sobrenatural, pero no visible, pero que sí es evidente en la vida de la tal persona, que recibe un gozo sin par, un gozo indecible, una experiencia, un tiempo realmente que lo saca de esa condición, algunos a través de un milagro, de la muerte y la muerte eterna, para volver a la vida terrenal de manera temporal, pero disfrutar de la venida del Espíritu Santo con todo el gozo asociado y la experiencia nueva de vivir a Cristo, de comenzar a vivir a Cristo. Creo que hay una etapa de enamoramiento también, una etapa donde se disfruta mucho la vida, y creo que un poco coincide con el hecho de los niños, ¿no? Los niños cuando son tales, están en esa edad, ellos no tienen mayores problemas. Inclusive el adolescente parece que no tiene ningún problema. En la medida que van creciendo, los problemas se van haciendo más graves, ¿no? Y después llega uno grande y los problemas son Goliats directamente, ¿no? Pero bueno, hay un tiempo en la vida que parece que todo es chiste, todo es broma, que nada es en serio, que todo se disfruta, ¿no? Y parece que el recién convertido muchas veces
disfruta de ese tiempo de comunión con Dios. Ahora, no todos los tiempos son iguales según Eclesiastés, según Salomón, según Dios. Él dice claramente en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, ¿recuerdan? Un tiempo para todo. Bueno, yo cito el verso 1 y termino por el 8. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y saltando al verso 8, dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempos de todo, ¿no? En lo que se quiere debajo del cielo. Pero como claramente se define un tiempo de guerra y un tiempo de paz en todo lo que se quiere debajo del cielo. Así lo veía Salomón. Había tiempos buenos y tiempos malos. De hecho, ya en el capítulo 7 va a la carga otra vez con la sabiduría, en el verso 13, y le dice a sus lectores, le dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Como diciendo, ¿quién le puede cambiar a Dios lo que Él ya puso en una dirección? Entonces dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es obra de Dios esto de que haya tiempos de guerra y tiempos de paz. Es obra de Dios, ¿para qué? Para que nosotros en un tiempo disfrutemos. Como dice también la Biblia, Dios nos da las riquezas en abundancia para que las disfrutemos. No para que ocupen el lugar de Dios, no para ponerlas primero que Dios, pero sí para que en su lugar las disfrutemos. No tiene usted, si recibe un mejor salario, a pesar de que estamos en un tiempo pestilencial directamente, ¿no? Si usted recibe una mejora salarial, no tenga culpa porque otros no la tienen. Dios es el que le concede esa gracia, disfrútela. Ahora, que esa gracia no esté por encima de Dios, que no se convierta en tu primer foco de atención, sino pedirle a Dios sabiduría para administrar y para disfrutar. ¿Nunca le pidió a Dios sabiduría para saber disfrutar lo que tiene? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene plata y la prende fuego. Ni siquiera para ahorrar una moneda, ni siquiera para hacer algo que le rinda un poco más, sino la prende fuego. Nunca puede disfrutar porque la prende fuego en el sentido figurado, ¿no? Porque no sabe administrar lo que recibe, no puede, no tiene la capacidad de administrar lo que recibe. No le dura nada en la mano, ¿no? Tiene un poco más de dinero y no lo sabe administrar. Pero Dios dice que en el día del bien disfrutemos. La palabra es disfrutar. ¿Quiere disfrutar mucho? Aprenda a ser un buen administrador de lo que tiene. No planee un viaje a Dubái si usted no tiene ni para pagar el avión, o si tiene para pagar el avión y no tiene para pagar el hotel. ¿Dónde va a vivir? ¿En el aeropuerto? Porque ni el colectivo va a poder pagar. Si es que, no sé si allá sí hay metro, hay trenes, unos supertrenes, no sé si hay colectivos en la calle, no sé. Sé que hay trenes, pero ¿qué trenes? Bueno, no porque haya ido, sino porque vi videos. Bueno, pero disfrute, pero en el día de la adversidad considere también. Tanto uno o lo otro, y lo otro lo hizo Dios, para que el hombre no encuentre otro lugar donde ir a buscar sabiduría, ayuda, gozo o paz, sino Dios. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Dios. ¿Recuerdan a Moisés cuando estaba tan afligido él? Porque le había dado Dios un pueblo
que no era un pueblo que fue criado en las mejores familias, con valores, con normas de conducta. Lamentablemente fue un pueblo esclavo y vivió un ambiente violento. Imagínense las familias viviendo como esclavos. El grado de violencia, más en los últimos tiempos ya de la salida de Egipto, el grado de violencia que ejercían los egipcios sobre las familias, los azotes, los golpes, las muertes. Y todo ese ámbito sin cultura, sin escuela, sin nada, todo era violento porque un esclavo era sufrir y ser violentado, ser abusado, no tener libertad para nada. Ese pueblo sale libre, pero no está preparado para la libertad. Es como criar un felino en cautiverio. Usted larga ese felino a la selva y se muere, porque no sabe vivir como felino. Se crió, nació en una jaula, lo largaron en un parque y vive en, qué sé yo, en una hectárea cuadrada. Nada más, eso es lo que sabe vivir. No sabe sobrevivir porque le dan alimento los guardias o el guardabosque o el guardaparque, mejor dicho. Pero lo suelta usted en la selva y termina muriendo. Imagínese el pueblo de Dios sin capacidad de administrar, sin capacidad de entender lo que significa estar bajo autoridad de manera voluntaria. Ellos estaban bajo autoridad de manera autoritaria, pero no estaban bajo autoridad con sabiduría, escogiendo ponerse bajo autoridad. No sabían lo que era subordinarse voluntariamente a Moisés. De hecho, cuestionaron la autoridad de Moisés como 20 veces. Y Dios les hizo aprender a los golpes que no se cuestiona, pero Dios lo tuvo que tratar muchas veces como lo trataba en Egipto al pueblo de Dios. Bueno, imagínense Moisés, ¿no? Con todo ese pueblo, sin educación, sin preparación, sin orden. Tenía que sacarlo, y para colmo no eran 20.000 personas, eran 3 millones. Es bastante complicado. Y él dijo, mi presencia irá contigo. En un momento, le dice Dios, y te daré descanso. Efectivamente, Dios trajo sobre Moisés, usted sabe, tiempos donde recibió ayuda, donde él se quería morir muchas veces. Moisés se quería morir en algunas oportunidades, pero Dios vino a su encuentro para proponerle soluciones a los problemas, y una de esas oportunidades es con los 70 ancianos. Recuerda que Dios le recuerda cuando ya es Jetro, su suegro, le había propuesto porque le dijo, te va a hacer muy mal. Y efectivamente le hizo mal. Entonces Dios le hizo recordar lo que Jetro, su suegro, le había propuesto. Hay una promesa de Dios, te daré descanso. Vos vas por esta vida y si vos estás en Cristo, de alguna manera podés aplicar este versículo a tu vida. Vos estás liderando algo en algún área en la iglesia, en algún área en el trabajo o en tu casa, en tu familia. Mi presencia irá contigo, te dice Dios también en alguna forma, y te daré descanso. ¿Amén? Entonces eso es para que veas que no todo es guerra en casa, en el trabajo, no todo es guerra en la calle, no todo es guerra en la iglesia, en el sentido de estar guerreando unos. No todo es tiempo de guerra. No todo es tiempo de estar contendiendo. No todo es así. Bien. Ahora, le digo algo que usted puede aprovechar a manera de consejo, y ahora lo vamos a ver por qué. Temer y amar a Dios, esas dos cosas, temerlo y amarlo, en sí mismo eso trae descanso. Temerlo y amarlo. Miren Mateo 11:29. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender a someterse al Padre, a los designios del Padre. Recuerde que los designios del Padre para Jesús eran muy duros. ¿O no? ¿Era la voluntad del Padre que padezca mucho? ¿Era la voluntad del Padre que sea traicionado por uno de sus amigos? ¿Era la voluntad del Padre que todos lo dejen solo, aún sus mejores amigos, en algún momento? Bueno, ¿y por qué no te puede pasar a vos eso? ¿Por qué no me puede pasar a mí que te abandonen todos, que aún tus mejores amigos te dejen solo en un momento? ¿Por qué no te va a pasar si le pasó a Jesús? ¿Por qué no puede ser la voluntad del Padre en un momento que Él quiera hacer algo en tu vida, en tu entorno, que Él quiera que vos estés solo, abandonado por tus amigos, traicionado por alguien en particular en quien vos pusiste tu confianza? Porque en Salmos se hablaba de Judas, ¿no? Que él compartía conmigo intimidad, ese mismo levantó contra mí su calcañar, dice. Y profetizando la traición de Judas. ¿Por qué no te puede pasar a vos o a mí? Si es el plan de Dios para trabajar con tu vida. En este caso, el plan de Dios era cumplir en Cristo la redención de la humanidad. Pero vos ya no tenés que redimir una humanidad, pero sí tenés que ser el reflejo de Cristo y un mensajero y un testigo de la salvación y el perdón de tus pecados a otros. Y eso, al mismo tiempo, va siendo probado con fuego, con el fuego de la prueba, para que otros vean que vos no te rendís ante la persecución, la oposición, la crítica a tu fe, porque tu fe no es tuya, sino es dada por Dios. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Esto no es matemático, en el sentido de que si vos temés absolutamente a Dios, no serás visitado por el mal. Porque de hecho Job, por ejemplo, era un varón temeroso de Dios, perfecto, recto y apartado del mal. Y le sobrevino mal, y mucho mal. Pero quiere decir que en términos generales, el que teme a Dios, eso trae consigo, añadido, como digo, el simple hecho de vivir lleno de reposo, porque no estás temiendo a otro que es hombre o que es diablo, porque Dios dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de eso nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno, refiriéndose a Dios. Temed a ese Dios, y si vos temés a ese Dios, es aparentemente contradictorio. Vos temés a ese Dios, eso trae consigo un corazón lleno de reposo. Qué cosa como aparentemente contradictoria, ¿no? Pero es así. El temor y el amor y la humildad, la sumisión voluntaria, inteligente y sabia a los términos de Dios, a la vida cristiana, trae consigo descanso. El rebelarse, el tratar de imponerle a Dios mis métodos, el tratar de imponerle a Dios la forma en que yo quiero que Él haga las cosas, me llena de ansiedad. Por el contrario, porque yo estoy esperando que Dios haga como yo calculo. Y esto nos pasa a personas como a mí, que estamos todo el día calculando. Los que tenemos una mente calculadora, por una mente más tirado al lado de la matemática, de la ingeniería, de la resolución del problema, del cálculo de oportunidades, estadística. Uno, la mente trabaja por ese lado. Otro por ahí tiene la mente más del lado del arte, más del lado, y otro es más emocional, del lado de las emociones y más flores, y todos son flores. No es mi caso. Pero le digo que cuando nosotros nos sometemos y dejamos de tratar de que Dios tenga un plan mío para que Él pueda llevarlo a cabo,
porque yo ya lo calculé todo lo que Dios tiene que hacer, el milagro, dónde tiene que intervenir, dónde tiene que llegar Dios, dónde tiene que hacer un milagro, a quién le tiene que hablar, cómo le tiene que hablar, cuándo lo tiene que visitar y en qué momento, en qué día, en qué hora. Yo ya le preparé todo el plan, así que no tenés que pensar, Dios. Ya te lo hice yo. Y Dios dice, no, no es así. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Haciendo mención de esto de someterse al Padre, ¿no? Someterse a los designios del Padre que en su soberana voluntad determina y que en su infinita sabiduría ha Él establecido para mi vida, para tu vida, para nuestra iglesia. De manera tal que puedas descansar, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no el mío que yo le preparé, sino su propósito, son llamados. Así que no todo es guerra, hermanos. Inclusive cuando te parece que viene la guerra, por allí Dios no tiene una guerra planeada. Vos sos el que estás guerreando o yo. A veces nosotros somos los que estamos guerreando en la mente. Y me voy a enfrentar con fulano y le voy a cantar las 40 y le voy a decir esto y lo otro. Y cuando voy a fulano a gritarle todo, me dice, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro, me desencajó todo el programa. Vení, vamos a solucionar esto. Mirá, tengo algo precioso para vos. Y resulta que era así. Y yo pensaba en guerra. Somos así, hermanos. Vamos a ir al médico y ya sé, me va a mostrar el análisis y voy a tener esto, lo otro, aquí y allá. Y a veces puede ser, pero a veces no necesariamente. Y nosotros siempre pensamos lo peor. Y la Biblia no dice que pensemos lo peor, ¿o sí? En todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. No es bueno, porque trae consigo, ¿qué trae? Y trae ciertos cálculos, más los que somos calculadores como nosotros, y la estadística dice que no, la mayoría pierde, la mayoría lo echan, la mayoría le sacan el trabajo, la mayoría se enferma, la mayoría pierde todo, la mayoría se divorcia, la mayoría esto, ¿verdad? La mayoría termina mal. Bueno, pero la mayoría no es todo. Me pasó, le cuento una de mis experiencias, le digo al médico, bueno, pero doctor, lo que yo tengo es crónico. Sí, Carlos, ¿está bien? Crónico, me dice, significa que es a través del tiempo, pero crónico no quiere decir permanente. Ah, sí, doctor. Gracias, doc, le digo. Esas son mis formas de pensar, le digo, ¿no? Ahí está el punto. Hay que tratarlo, sí, pero crónico no es permanente. Y vos ya estabas pensando en algo permanente. Y eso es fruto de mis defectos. Entonces usted tendrá lo suyo. Calculo no los querrá. Cuéntelo. A veces hace bien contar los defectos para que sepamos con los huellos con que aramos. Hasta le conocemos el medio punto del calzado. Entonces, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un resumen chiquito también del denominado día de reposo que hizo Dios. ¿Recuerdan la ley de Moisés? ¿Qué día es el día de reposo en la semana? El sábado. ¿Quiénes guardan el sábado? Los judíos, los adventistas. ¿Quiénes más? Los cristianos judaizados guardan el sábado. ¿Por qué? Porque el guardar el sábado, el séptimo día, es una determinación en la ley de Moisés que vendría justamente a representar, era una sombra de lo que habría de ser el último día donde Dios ya descansa de todas sus obras, que es ese, como dijimos, apunta a ese día final, donde ese séptimo día será el último y para siempre, es eterno ese séptimo día, ¿no? También podríamos verlo porque es la última etapa de toda la creación infinita y eterna de Dios, que principia un día en la eternidad y llega al punto donde es creado el hombre, donde también ya había preparado un redentor antes de que el hombre sea creado, donde el hombre termina fracasando después de miles de años, viene Cristo reina, y a pesar de que Cristo reina en la tierra, hay pecadores y hay santos, santos transformados en cuerpos inmortales,
Y aún en medio de eso, al final del milenio, vemos otra guerra también que se levanta contra Cristo, la guerra de Gog y Magog, donde se lo suelta al diablo y dice, bueno, no, evidentemente está comprobado que el hombre sin Dios, por más que Dios esté al lado, tanto decía, si baja Dios a la tierra, voy a creer en él. ¿Vieron cuánta gente dice? Si baja Dios a la tierra, bueno, va a bajar Dios. Bajó una vez y no le creyeron. Va a bajar y bajó 33 años. ¿Sí? Ahora va a bajar Dios a la tierra 1000 años, ¿sí? Y va a bajar 1000 años y a lo final del 1000 años hay una gran cantidad de hombres que se van a rebelar contra él. Entonces, bueno, le va a decir Dios a la humanidad, ¿entienden que no entienden nada? ¿Que necesitan a Dios? ¿Entienden? Bueno, vamos de nuevo entonces. Borrón y cuenta nueva, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos van a estar allá? Amén. Bien, me encanta eso. Bueno, pero vamos al día de reposo. Y vamos al día del Señor, vamos a pasar al día del Señor, que es el domingo. Usted sabe que en el Nuevo Testamento no se le dice el día de reposo al domingo. ¿Vio alguna vez que se le dice el día de reposo el domingo? No. ¿El día de reposo qué día es? El día sábado. ¿Y el domingo cómo se le dice en la Biblia? El día del Señor. Bien. Marcos 2.27, cuando le cuestionaban esto de que trabajaba el día sábado, o hacían bien, o hacían milagros, y le dice, paren, el día de reposo, dice Marcos 2.27, fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hombre no está para el día de reposo, sino el día de reposo es para el hombre. Eso le quería, pero ellos estaban esclavos del día de reposo. No estaban disfrutando el día de reposo, estaban esclavos del día de reposo. Hoy también están esclavos del día de reposo. Muchas personas están absolutamente obsesionadas con el día de reposo. Y aún muchos cristianos evangélicos que han sido inundados de judaísmo están obsesionados con el sábado y tratan de demostrarte que el sábado, el Shabbat y Shalom, Shabbat, y empezamos a hablar en hebreo. ¿Para qué? Si podemos hablar en cordobés perfectamente y se entienden todo. Es más, si habla en hebreo no va a entender nadie, pero en cordobés se entienden todo. En Lucas 6.5, Jesús les aclara que el Hijo del Hombre, o sea, Él, Cristo, el Cristo hecho hombre, es Señor aún del día de reposo. El hombre, Jesús, es el Señor del día de reposo, no el día de reposo para Él, sino Él es el dueño del día de reposo. Y también implica que Él es por sobre, es el que le pertenece el día de reposo. Está diciendo con eso. Él es Señor de ese día. Yo soy el soberano sobre ese día. No ese día sobre mí. Ese día no está para encajonarme a mí, dice Jesús. Yo soy el Señor de ese día. Entonces, creo que puse este versículo fuera de contexto, pero de todas maneras, no, ya entiendo cómo lo quería encajar. Ahora sí, perdón. Cuando veo al Hijo del Hombre como el Señor y el dueño del día de reposo, Él es el reposo en sí mismo. Por eso es que en Mateo 11:28 decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando hablamos de ese reposo, dice en Hebreos 4.1, temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjense, hablando de ese reposo de Él, de Cristo, Él te hace descansar. Él, que es el Señor del sábado judío, en Cristo tenés que entrar para reposar, no en el sábado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, los que hemos creído. ¿Dónde entramos? En el reposo. ¿Entramos en un sábado nosotros? No, ¿en qué entramos? En Cristo. Ahí quiero que vean nosotros dónde estamos. ¿Quién es nuestro reposo? Es Cristo.
Y Él es el dueño del sábado judío, pero Él, porque Él lo puso, porque es la sombra de lo que iba a ser Él. Pues nosotros estamos en Él. Ahora, los que hemos creído entramos en reposo. Por tanto, puesto que falta, algunos entren en Él, algunos que se conviertan, que entren en Cristo, ¿no? Y saltamos al 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si el reposo de Josué, entrar en la tierra prometida, era el reposo verdadero, no haría falta otro, pero sí faltaba otro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y habla en general, ya no procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejantes ejemplos de desobediencia. Ustedes saben que muchos ni siquiera entraron a la tierra prometida por desobediencia y muchos tampoco, por ser desobedientes al Evangelio, no entran en Cristo por desobedecer al Evangelio de Dios. Son llamados al arrepentimiento y dicen, no quiero arrepentirme, quiero seguir mi vida y que Dios bendiga mi vida. Bueno, vemos en Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿En qué día? El primer día de la semana, el domingo. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto, si alguno critica un poco el mensaje largo, bueno, Pablo me gana, pero lejos, porque había empezado temprano y terminó hasta la medianoche con el discurso, así que podría seguir. Y no sería extra bíblico. Sí, pero no se preocupe, terminamos en 20 minutos. ¿A qué voy? Que los discípulos se reunieron para la Santa Cena, para la palabra, y se hizo largo el culto. ¿Qué día? El primer día de la semana. Nosotros cuando vamos a la historia y vemos los primeros padres de la iglesia, vemos que los primeros padres de la iglesia se reunían también el domingo. En 1 Corintios 16:2, hablando ya de las ofrendas también que eran parte del culto, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, algo proporcional. Nosotros practicamos algo proporcional. Si bien el diezmo, ¿qué es? Algo que pertenece al Antiguo Testamento. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué porcentaje hacemos? ¿Cómo hacemos un proporcional cada semana o cada mes, como quiera? ¿Qué número es la referencia? Y bueno, está clara la referencia en la Biblia, ¿no? Pero no voy a eso, sino al hecho de que según uno avanza, si da más, si tiene más, da más, si tiene menos, da menos. Proporcional siempre, para que no haya desigualdad. Cada uno conforme a lo que puede, un porcentaje cada semana, o cada día, o cada mes. En este caso, cada primer día de la semana. ¿Qué día de la semana era? El domingo. Bueno, esto cuenta un poquito que migra la reunión de la palabra, de las ofrendas, de los cantos, o de la reunión de los santos, migra del día sábado, el día de reposo, al día de Cristo, el nuestro reposo. Cristo, nuestro reposo, donde nosotros entramos en Él. Y Él, resucitando el día domingo, y de alguna manera separándose, porque no hay, como dije, no hay judíos mesiánicos. O son judíos o son del Mesías. Judíos mesiánicos es una mezcla de judaísmo con cristianismo. Y el cristianismo es puro y el judaísmo es puro. Las mezclas con Dios no van. ¿Es de Cristo o no lo es? El que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Bien, yo quiero que vean que los que estamos en Cristo hemos entrado en el reposo de Dios. Pero claro, hay un principio allí también que tiene que ver con el descanso, la parte física. Porque está la espiritual, estamos hablando de la espiritual. Y también la separación de los pactos. Cuando uno se mete en el pacto del Antiguo Testamento, uno debe guardar el sábado.
Porque si no también, si usted guarda el sábado, debería guardar muchas otras de las regulaciones mosaicas. Pero si usted está en el domingo, de alguna manera el domingo representa ese día necesario, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Y ahora lo va a entender por qué. Una cita más en Apocalipsis 1:10, donde Juan escribe en la isla de Patmos, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y claramente hace referencia al día domingo en el contexto. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, entonces hay un día del Señor. Y recuerde, en el Nuevo Testamento nunca se habla del día de reposo, nunca. Si algún cristiano le dice, no, nosotros guardamos el día de reposo, en el Nuevo Testamento no está el día de reposo. Porque es el Shabbat, que era la sombra del reposo eterno, como todas las regulaciones mosaicas. Bueno, pero la Biblia dice en Eclesiastés 4:6, y ahí viene para que usted entienda cómo engancha esto, porque hay una realidad. Usted y yo, y después los médicos los pueden corroborar, el ser humano necesita descansar su mente y su cuerpo. Por eso en Eclesiastés 4:6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mejor es trabajar y tener un puño lleno que trabajar y tener los dos puños llenos, pero estar afligido y sin descanso. Evidentemente el descanso es necesario. Éxodo 29 dice, el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No podía hacer trabajar ni los animales ni las personas, porque tanto los animales, las personas, los empleados, los criados y aún los esclavos, si los hubiera, los extranjeros, todos eran seres humanos o seres vivos que necesitan descansar. Los perros duermen, los gatos duermen, los caballos duermen, las gallinas duermen, se levantan temprano, pero duermen. ¿Sí o no? Algunos animales duermen al revés, como los murciélagos, pero duermen. Todos los seres vivos necesitan descanso. Ahora, se estipula este principio de que 6 días trabajarás. No dice de domingo a viernes, no dice de domingo a viernes trabajarás, sino dice 6 días trabajarás, el mandamiento. Que le quede claro, para que no diga Dios estableció, no, será reposo para Jehová. No dice que el día sábado será el día de reposo, se establece que es el séptimo. Pero el principio es que Dios dijo 6 días trabajarás y el otro será día para Jehová. Respétenlo, respétense. ¿Entienden? No me voy a complicar mucho más en el día sábado porque quiero que entiendan esto, que muchas veces estamos en guerra, porque ahí es donde lo conecto con esto de que no todo es guerra. Es todo guerra cuando lo único que hacemos es trabajar sin parar de lunes a lunes, como me tocó criarme a mí, trabajar de lunes a lunes durante décadas y hacerme daño físicamente, psíquicamente, por no entender esto. Claro, yo no era creyente. Y se me hizo carne un mal hábito que traigo de cuando no era creyente, que me hizo daño por no respetar este principio. Y esto se los cuento como anécdota, es lo que me pasó a mí. A otros le puede pasar de otra manera. Hay personas que no cesan de trabajar, pero no porque la condición los obliga, porque eso es otra. A veces la fuerza mayor no te deja otra salida que trabajar. A veces
en casa tiene que trabajar mamá, papá, los nenes, salir a pedir, porque no da. Más en un país donde todo está tan desequilibrado, tan desbalanceado. Hoy escuchaba el análisis económico de conviene más recibir planes, 3, 4 planes y hacer changas que ser empleado en blanco. Nadie le conviene ser empleado en blanco, porque si sos empleado en blanco y ganás 40.000 pesos, no podés cobrar un solo plan. Entonces terminás ganando menos. Entonces, ¿qué conviene? Y trabajar en negro, donde encuentres, y cobrar 4 o 5 planes, los más que puedas, y ganás un poco más de plata. Te haces una changa por ahí y estás un poco mejor que aquel que tiene las cosas en regla. Qué país raro este, ¿verdad? Qué país raro. Pero bueno, es un país donde vivimos que las circunstancias a veces nos fuerzan a vivir de maneras injustas, opresivas, y somos esclavos de un sistema opresor, ¿no? Un sistema pobre que empobrece, y parece que no lo pueden arreglar, no sé, no tienen la capacidad, la voluntad política o la voluntad personal, no sé, no lo juzgo, Dios lo juzgará, pero lo que sí sé es que siempre que podamos, está bien, y esté a nuestro alcance, recuerden esto de respetar un reposo para Dios. Y el reposo es para Dios. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, bueno, yo trabajo toda la semana y el domingo me voy, qué sé yo, a Villa Los Aromos para descansar. Pero el descanso es para Jehová, no para Villa Los Aromos ni para vos. Es para vos y para Dios. Ese es el punto. Ahora, después entiende por qué las personas viven en guerra. Porque no respetan la palabra de Dios. Dicen, no, bueno, pero yo prefiero estar en Villa de los Aromos. Ponele. A mí me gusta ahí y listo, punto. Yo estoy así mejor. ¿Usted piensa que hay un plan mejor que el de Dios? ¿O a Dios se le pasó? Algo no está funcionando en mí, que estoy en guerra todo el día y no estoy entendiendo lo que la Biblia me enseña, porque la Biblia siempre tiene la razón. Ahora, mira hasta qué punto, esto parece de lo más contradictorio, pero los que se someten a la disciplina de Dios se benefician del reposo que Él otorga. ¿Cómo? Encima que no voy a la Villa Los Aromos, ni a Villa Carlos Paz, ni qué sé yo, a Calamuchita. Encima que no voy, tengo que venir a escuchar el discurso disciplinatorio de ese hombre que Dios puso ahí para que me grite cada domingo. Encima, bueno, mire, yo le cuento lo que le dice la Biblia. No le voy a afianzar su perspectiva personal, sino le voy a hablar de la perspectiva de Dios. Después usted hace con su vida lo que quiera, pero yo le presento lo que la palabra de Dios dice. Salmos 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar, ¿en qué días? En los días de aflicción. Porque convengamos que en los días de prosperidad, ¿vieron? Plata fácil, te sobra sueldo al fin de mes, ¿viste? Ahora te sobra mes al fin del sueldo. Porque ahora que dicen que calculan que sobran 15 días de mes por cada sueldo, más o menos. Lamentablemente. Pero cuando te sobra sueldo a fin de mes, claro que es fácil descansar, porque uno está reposado y encima la vamos a pasar bomba. Entonces, claro que es así, pero el problema es en los días de aflicción. Y en nuestro país hace 30, 40, 50, 80 años que venimos en aflicción con alternancias, ¿no? De menor grado de aflicción, porque de hiperprosperidad convengamos que la hemos visto 2 meses. Los que somos más viejos sabemos que en Argentina hemos visto alguno que otro tiempo de prosperidad que sobraban unos cuantos dólares y dijimos, bueno, al fin. Y llegó el fin.
Bueno, pero la Biblia dice que en ese tanto, para el impío se cava el hoyo. Dios te da descanso en el día de la aflicción cuando vos te dejás disciplinar por Él. Cuando no rehuís, no rechazás la disciplina. La Biblia dice, bienaventurada la persona que tolera la disciplina, que soporta la disciplina. ¿Por qué? Como dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es cierto que cuando te confrontan, te dicen la verdad, no te gusta ni medio. ¿A quién le gusta? ¿A mí me gusta? No. ¿A vos te gusta? No, a nadie. Que te lo diga quien te lo diga. Pero después, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En Proverbios 29:17 inclusive dice para los papás, miren papás, los que tienen hijos chicos todavía, porque los que ya tienen hijos de 40 no es para ustedes. Mire, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Está la otra, no, yo no lo corrijo porque me cansa. Me cansa corregir, que haga lo que quiera, que se críe solo. Bueno, ese papá, cuando sea grande, nunca va a tener descanso. Nunca. Los hijos van a provocar más dolores que una caja de Migral pueda quitar. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma, dice. Bueno, entonces tiene una idea más o menos que no todo es guerra en la vida, y que a veces hay guerra porque nosotros somos los que no nos enfocamos en las Escrituras. Queremos torcer o enderezar lo que Dios torció. Dios lo puso para allá, entonces nosotros tenemos que ir para allá. Pero si yo le digo que el amor hacia Cristo y su palabra van de la mano con la paz y el descanso del alma, ¿usted me creería? Y si yo le fundamentara esto que digo, sí. En Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Lo que equivale a decir que si no atendes a mis mandamientos, tu paz no va a ser ni siquiera como un arroyo, sino que va a ser al contrario, va a ser un arroyo seco, donde no haya nada de paz, donde no haya nada de reposo y siempre estemos en guerra, siempre en ansiedad, siempre en combate con alguien, con algo o con mis propios pensamientos o conmigo mismo. Insatisfecho porque no soy lo que el mundo dice que yo debo ser, el peso que debo tener, el color de pelo, la estatura, las condiciones, el estatus social, la posición como mi género. Entonces, como yo no alcanzo a ser lo que el mundo dice que debo ser, entonces mi mente está continuamente atormentada y está en guerra siempre. Y me hablan y está en guerra contra todo. ¿No ves lo que es el mundo? ¿No ves lo que es la gente? ¿No ves lo que son los medios? Gente es odio contra más odio y más odio. Y género contra género y un descontrol total de violencia. Siempre en guerra, pero siempre en guerra. Sin embargo, la Biblia dice que no siempre hay guerra adentro nuestro. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, primero, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes, príncipes de maldad. Está bien, pero también no es todo el tiempo contra los demonios. Hay cristianos que están todo el día con los demonios. Ven demonios en los focos, en las luces, las cortinas, en todos lados ven demonios. Y tampoco es así, porque el demonio no es omnipresente. Por eso esto de Isaías, téngalo ahí y lea conmigo Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará
y vendremos a Él y haremos morada en Él. Fíjese, ¿quién viene a vivir? ¿El príncipe de qué? ¿De las tinieblas o el príncipe de paz? El príncipe de paz. Qué bueno, ¿no? ¿Y dónde viene a vivir? Adentro del creyente. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué bueno, ¿no? Que tenemos la ayuda del Espíritu, a quien se denomina Consolador, el que aquieta, el que tranquiliza, el que te da descanso. Qué bueno cuando uno está afligido, triste, que alguien te venga a consolar. Que te venga a traer una palabra de aliento. ¿A cuántos les gusta? Bueno, eso hace el Espíritu Santo. Te da descanso. Por eso dijo Jesús, y cierro con esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. No te aflijas. Recibí mi paz. Recibí mis mandamientos. Amá mi palabra, dice Jesús. El reposo viene solo. El descanso viene solo. No todo el día tenés que estar en guerra. No estés en guerra. Está en Cristo. En Cristo. Solo en Cristo. Amén. Y hallarás descanso para tu alma. Aleluya. Padre, gracias por tu amor, por tus palabras directivas que nos ayudan a encaminarnos, a pensar de manera coherente, mesurada, equilibrada, a tratar de equilibrar nuestra vida, nuestros tiempos, responsabilidades, y a buscar sobre todas las cosas el reposo para el alma, para salir de una mente en guerra, una mente en combate, una mente sujeta al asedio continuo de argumentos de la cultura presente, de nuestros propios prejuicios, de nuestras codicias, anhelos, deseos, frustraciones, heridas y tantas cosas que combaten dentro de nuestra cabeza. Padre, pero ahora vemos que la palabra nos habla de que hay tiempos de guerra, pero también hay tiempos de paz. O como leímos al principio, Señor, nos arrepentimos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así lo pedimos y así lo esperamos, Señor, que tu paz sea siempre nuestra paz. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.